Hola, buenas noches. Estamos aquí en la entrevista del Canal Deportivo, en este especial de Canal Deportivo que venimos haciendo ya hace bastante. Y hoy vamos a hablar de rugby. Bueno, un deporte que lleva años implantado en Canarias y bueno, con su tradición y sobre todo por la forma de este deporte, la forma de ser, iba a decir, por poner unas comillas, bueno, pues con mucho arraigo. Para hablar de este deporte tenemos dos invitados esta noche. A mi izquierda, José Pereira Pipo, presidente del Club de Rugby Las Palmas, el club veterano y bueno, con toda una historia, una leyenda dentro del rugby canario. Buenas noches, Pipo. Buenas noches. Y a mi derecha tenemos a Jorge Rodríguez. Bueno, pues lo tenemos de vez en cuando por aquí para que nos hable de rugby, que es el actual presidente de la Federación Canaria de Rugby. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Sí. Bueno, pues Pipo, una de las cosas, porque el Club de Rugby Las Palmas, que por eso digo que es un club legendario, con 37 años de vida, ¿cómo surge el que se cree un club, el que aquí el rugby, yo no sé si es que la gente lo veía en televisión, ¿cómo surge este deporte hace 37 años? Bueno, hace más, pero como club. Como club fueron un grupo de universitarios que jugaban los torneos rectores de la universidad y, y llegó el momento de que acababan las carreras y decían, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces ese grupo de universitarios, amigos, que jugaban sus partidos de trofeo rector, arquitectura económica, no sé si había derecho, los equipos exactos, ¿no? Arquitectura sí sé que existió aquí. Sí. Y económicas creo que también. Bueno, pues esos equipos se fueron al irse terminando la gente las carreras y tal, pues hubo un grupo de amigos que dijo, bueno, pues vamos a constituir un club. Y entonces se constituyeron como club. Y ahí ese fue el origen, el embrión del Club de Rugby Las Palmas. Ujú. A partir de ahí se empezó a escribir la historia como club. Además, Pues un club que, como digo, bueno, pues legendario y sobre todo porque ha hecho historia, ¿no? Que si es un club que con todas sus dificultades económicas principalmente, porque era un club de amigos más que otra cosa, exacto. llega hasta la primera división, que es, diríamos que es la plata en aquella época El de equivalente en fútbol sería la segunda vez. la segunda vez. En el nivel que llevamos a jugar nosotros, la segunda vez de fútbol, sí. Exactamente. Eh, pues sí, pues Y además subimos dos veces. Estuvimos en dos épocas en Primera Nacional, que se llamaba en aquella época. Ujú. Eh, una época, yo jugué dos fases, esas dos fases de ascenso en las que logramos subir, pero el segundo periodo yo no continué jugando la liga. Fue como un refuerzo Un que le refuerzo. echamos al equipo en aquel Ujú. momento. Pero sí, tenemos nuestra buena trayectoria. Vamos a ver. En Canarias solo ha jugado en categoría nacional el Club de Rugby Las Palmas. Eso es el primer punto. Eso es Sí, porque de la historia de la que podemos estar ni orgullosos. en la Universidad de La Laguna, ni ningún Ningún otro club equipo. que haya jugado en Canarias, han sido varios. Aquí hubo una época que había una liga, Jorge lo puede apuntar mejor que yo, porque justo en esa época yo estaba jugando en primera y no podíamos jugar en la categoría nacional y en la categoría regional. Regional. Hubo ligas de 7 equipos, 8 equipos aquí, o sea, Lanzarote, Tenerife, varios y tal. Ninguno de ellos logró Categoría nacional. categoría nacional. Era un proceso duro no solo de deportivamente, de jugar, de los partidos de otro nivel. Se jugaba más rápido. A nosotros nos costó adaptarnos. Yo me recuerdo el primer partido en Madrid, que la primera melee nos empujaron 5 metros para atrás y dijimos, "Uf, esto no lo vamos a escapar este año". Pero no, nos adaptamos y logramos aguantar y estuvimos 4 años en primera seguidos y después bajamos y volvimos a subir. Eso solo lo hemos hecho nosotros. Ujú. O sea Y un que, equipo de Gran Canaria, de la ciudad, con la ayuda administrativa que podíamos tener en aquel momento, que básicamente era cedernos una instalación. Jugábamos en vecindario en aquella época. sí, pues ni siquiera en Las Palmas, ¿no? No,
Era un campo de césped natural. natural en vecindario, el estadio municipal, y nos apoyó bastante el señor Angulo en aquella época. Ujú. Y después ahí eh, lo económico era un sufrimiento, era un Eso sufrimiento. costaba el bolsillo de los jugadores. El rugby siempre nos lo hemos costeado los jugadores, hemos fallado. Si es verdad que después le echamos mucha imaginación. Aquí quizás para este tema necesitaríamos a los gurús de aquella época porque no dejan de ser como gurús. Porque, bueno, también nosotros tuvimos la gran suerte de que uno de los miembros antiguos, primeros del club, su oficio, su profesión es una agencia de viajes, él es agente de viajes. Y gracias a José Acle, que El nos gurú, retrasaban los pagos, nos, ¿sabes? Entrábamos a cuenta, como sabía que luego cobrábamos una subvención. por la dirección Siempre general del estábamos en rugby. esas cosas, ¿no? Y entonces, pero claro, lo que nosotros, la lucha fue importante porque en esa época la península no quería venir a Canarias. Claro. O sea, nosotros subir a jugar a Primera Nacional fue un hándicap importante de presión porque no nos querían. No nos querían porque, claro, los equipos que jugaban en Primera Nacional tenían que aumentar sus presupuestos. En aquella época todavía no se veían extranjeros, pero se empezaban a ver. Y entonces el equipo que jugaba en el grupo nuestro, Madrid, Extremadura, Andalucía, tenía que dejar de invertir en pagar a traerse a dos extranjeros, dos neozelandeses, un australiano o un sudafricano que se empezaban a ver en aquella época por aquí, para venir a Canarias de viaje. Y ellos, eso era el argumento, y nosotros les decíamos, dice, no, es que ustedes están subvencionados. Digo, muy bien. Digo, pero mira, aunque la subvención nuestra sea del 50%, que no lo era en aquella época, digo, vamos a darte el beneficio que es del 50%. De los 7 viajes que tenemos que hacer, nos pagan 3,5. O sea, nosotros, nuestro presupuesto ya tiene que triplicar el de El tu tuyo, club. claro, pues tú viajas una sola vez. Claro. Digo, entonces eso no lo entendían. Y proponían cosas diversas como, no, pues que se rote el Club de Canarias, que rote en todos los grupos de la península, en la zona centro, no. La federación no aceptó y te voy a decir el por qué. Esto, claro, en el rugby hay una cosa muy importante que es el tercer tiempo, Sí, eso es que es, fundamental. es cultura Claro. y es de las cosas más bonitas porque son las que fortalecen los valores del rugby. O sea que yo Te puedes termina el comerte al partido, yo me voy adversario. con el adversario, con el árbitro, nos vamos al tercer tiempo y ahí compartimos el Claro. partido, los ratos. Bueno, pues ahí se oía todas las cosas que uno lograba de lo que había en la trastienda, ¿no? De la península de frente a que hubiese un equipo canario. Nunca nos movieron de grupo porque nos tenían en el grupo de zona centro que era el más duro que había. Claro. A ver si descendía. Claro, a ver si nos echaban por abajo y entonces, bueno, pues ahí estuvimos. Qué Ese era bueno. el grupo nuestro. Jorge, bueno, hablamos del Club de Rugby Las Palmas, hablamos en general de ese rugby que bueno, pues que tiene su historia, que tiene su leyenda. ¿Qué le falta a este rugby para que esté, porque hablábamos fuera de micrófono y lo hablábamos con Pipo, de esa cantera, ¿no? Porque para que esté a nivel nacional, para que se pueda tener un equipo en la máxima división, para que se pueda trabajar, hace falta cantera, porque claro, se puede tener los refuerzos, pero el grueso tiene que ser nacional, ¿no? Sí, y yo creo que es lo que estábamos hablando antes también. Yo no es que sea experto en el asunto, pero llevo unos cuantos años vinculado a la federación y ya tengo cierta perspectiva, por la edad simplemente. Yo creo que no son procesos lentos, es decir, tú no montas una estructura, no como club solo, un deporte, tú no arraigas un deporte y le das base a ese deporte en 5 años.
porque yo creo que no funciona así esa dinámica, porque él puede decir, y en el club mío teníamos escuela y tienes un porcentaje de jugadores que se te quedan, y lo podrá hablar cualquier otro presidente de otro club, otra federación de otra disciplina deportiva, es un porcentaje pequeño, tienes mucha gente que prueba el deporte y lo deja. Después vienen las edades difíciles de la adolescencia. Aquí además se añade que en muchas islas, por ejemplo Lanzarote y Fuerteventura, tienen el problema de que sus chavales de instituto vienen a hacer universidad, se vienen para Las Palmas o se vienen a Tenerife o se van a la península. Entonces esa gente que has empezado a formar se la pierde. Es un reguero de gente que vas formando y un reguero de gente que vas perdiendo. Y como en todos los deportes, pues hay quien sigue y hay quien no. Entonces es una cuestión de número. Y esos números necesitan muchos años para asentarse. Esa es mi teoría, no sé, ¿no? Y entonces se lleva años trabajando, pero claro, parecen muchos y son muchos, pero para un deporte a lo mejor 30 años no son muchos. Claro. Para asentar un deporte en un sitio donde además... Yo hablaba el otro día con un conocido argentino, que él también lo conoce, Pepo, y medio de broma me decía, porque en España el rugby nunca ha funcionado, porque fíjate que nosotros lo hemos ganado a los All Blacks, vosotros lo vais a ganarle en la vida y tal. Pero yo estaba pensando, el problema de España, que en la península ya está un poco más arraigado el rugby en algunas zonas y en otras menos, pero España nunca ha sido un país de mucha tradición de rugby. Y para mí tiene dos factores principales. Uno, que ha estado mayoritariamente vinculado a la universidad, con lo cual tú, claro, y lo hemos hablado aquí otra vez, tú un deporte que empiezas a practicarlo con 17 años, nunca vas a ser lo mismo que un niño que lleva un neozelandés, tiene el biberón y un balón de rugby. Entonces ese tío normalmente jugará mejor, porque ya toda su vida rodeado de rugby. Y por otra parte, si todos los que somos ya un poquito más veteranos y conocemos los campos de España, hablo España en general, ¿cómo se iba a jugar rugby en España en los años 60 si todos los campos eran de tierra y de picón? ¿Quién iba a jugar al rugby en un campo de eso? En el norte todavía, pero... Claro. Aquí, por ejemplo, en la ciudad y en la isla, no hay un campo específico de rugby. Claro. O sea, el ayuntamiento ahora nos está echando una mano y uno de los nuevos campos que se están creando en el barrio de La Suerte va a ser polivalente con preferencia para rugby. Bueno, ya es algo. No, yo muy agradecido, o sea, el ayuntamiento del señor concejal pues se está aportando con nosotros. Ahora, en ese aspecto, nosotros, por ejemplo, el año pasado, ya no sé si en términos anuales es el año pasado, pero vamos, una temporada atrás, lanzamos el proyecto de valores escolar. Nosotros le llamamos Escuela de Valores, aprovechando los valores que tiene el rugby de respeto, solidaridad, trabajo en equipo, pues tenemos que lograr introducirnos en los colegios. O sea, que el rugby se vea como se oferta el baloncesto, se oferta el fútbol, o se oferta el ballet, o se oferta el ajedrez, que son las actividades extraescolares que tienen los colegios. Nosotros logramos un grupo en el Claret, ir al colegio Claret a darla como extraescolar. El curso pasado. Claro, lo que pasa es que eso implica una serie de hándicaps que el rugby como club pues no estamos preparados. Esto yo, Jorge, lo hemos comentado mucho. Primero, bueno, pues ahora no es como antes, que cualquiera que practicaba un deporte podía ser monitor de. Ahora te exigen, para tú ir a un colegio, te exigen una formación. Para tú acreditar esa formación, ahora mismo, traernos, o sea, solo hay dos caminos. O cogemos a nuestros posibles futuribles monitores y los mandamos a la península, a Madrid, a que la Federación Española les dé un curso allí, o nos traemos al formador y que nos dé el curso aquí. Claro, cuando esto lo ha hecho la Federación Canaria, por ejemplo, y recientemente con un curso de árbitros, el último que se hizo aquí en Las Palmas. Pero ¿qué pasa? Que viene el formador aquí a Las Palmas. Y claro, somos un territorio disperso, somos islas. El señor de Fuerteventura, el curso le cuesta venirse para acá, alojarse aquí, tal. O sea, es muy complicado. O sea, nos cuesta mucho dinero en los clubes. Y después la segunda derivada, una vez que logras pasar esa barrera, la visión que yo tengo, o sea, yo he practicado dos deportes
en mi vida. Una es la vela, he sido regatista y a nivel amateur, y otra el rugby. Y yo le digo a la gente que está en el entorno nuestro y tal, digo, si queremos cambiar esto, gratis se murió. O sea, es que yo no conocía gratis. No, ni más que no. Digo, es que si tú tienes un monitor, hay que asignarle, hay que hacerle un pequeño contrato, hay que asignarle Claro, un claro. pequeño, una paga pequeña, la que pueda sufrir, pero que él se vea en que no es algo Obligado a... altruista, sino que Claro, tiene una obligación y que hay que cumplirla. Porque tú no puedes dejar de ir a un colegio. claro. Entonces, claro, aquí es, ¿qué ingresos llegan al rugby? ¿Qué posibilidades de formación tenemos? ¿Y qué podemos hacer desde los clubes? Claro, Ese es el gran hándicap que tenemos que vencer. claro. Y no dejamos de ser los mismos Lo siempre. mismo, sí. Bien, vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con José Pereira y con Jorge Rodríguez. Estamos hablando de rugby y estamos enterándonos de muchísimas cosas. Un alto y enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial del canal deportivo dedicado al rugby. Bueno, ahora mismo me estaba comentando Pipo fuera de micrófono los agravios comparativos, ¿no? Claro, el rugby tiene falta de recursos económicos, sobre todo porque bueno, no hay taquilla, bueno, bastante con que vayan la gente a ver, pero vamos, como se le ocurra algún club de rugby intentar cobrar la entrada a algún campo de fútbol, porque aquí, por suerte o por desgracia, no existe ningún campo de... Ahora pues habrá la posibilidad, gracias al amigo Aridani, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Las Palmas, que haya un campo que no es exclusivo, pero principalmente para el uso y disfrute del rugby. Pero en un campo de fútbol, y bueno, el agravio es que esa falta de recursos, pues bueno, pues va a tener que poner una cantidad para que los jóvenes puedan practicar, los niños puedan practicar. Y claro, me decía eso de que estaban poniendo un precio que incluso ellos se asustaban, pero que si uno lo compara con otros deportes, ahora mismo me reiría porque sería irrisorio, ¿no? Pero tienen hasta el miedo de planteárselo a los padres, que son los que pagan, por si acaso, bueno, pues casi se los comen, ¿no? Y efectivamente estaba viendo que al lado tiene un equipo de fútbol que de la cantidad que ellos querían poner, pues se puede triplicar y nadie dice nada porque el fútbol se paga. Es así más o menos, Pipo. Sí, esa es la realidad. Esa es la realidad, ¿no? O sea, Exacto. que está costando
Porque incluso, claro, esta falta de Claro, recursos... para nosotros es una novedad, o sea, nosotros vemos claro que los niños cuanto antes empiecen, mejor. Nosotros no queremos formar jugadores de selección, nosotros lo que queremos es formar personas, Claro. porque el rugby es un deporte con muchos valores. Sí, porque además, a pesar, y perdona que te interrumpa, Pipo, a pesar de que la gente pueda ver que en un partido, pues cuando se le suben todos encima y sale el que está abajo, que sale perfectamente, y toda esa que parece, bueno, violencia, es al contrario. Es decir, hay que ver un partido, y yo he sido testigo del tercer tiempo, que comentaba Pipo, que es que una vez que se termina, porque los ves unos allí, parece que se van a comer los unos a los otros, una vez que termina el tercer tiempo es que están todos tranquilamente tomándose algo, todos juntos, los dos equipos, como si ahí no ha pasado nada, y amigos, vamos, amigos para siempre, ¿no? Y lo bonito de esto no es que no pasa aquí, o sea, no es una cosa exclusiva de Canarias Es que mundial. nos conozcamos porque somos, es un tema mundial, o sea, Jorge procede de la península y te puede contar que es lo mismo. Hemos ido a ver partidos al extranjero y a jugar en Inglaterra preparando esas fases de ascenso. Nosotros hacíamos giras en Inglaterra, los terceros tiempos son iguales en todos lados, o sea, es un tiempo Son los valores que tiene un poco de este deporte. confraternizar. Hasta las elecciones los hacen. Claro, y es la manera de mantenernos unidos. Si no hay un árbitro, no hay rugby. Con lo cual, el árbitro forma parte del grupo. Si no hay un equipo contrario, no puedo jugar al deporte que yo quiero jugar. Con lo cual lo tengo que respetar. Y si yo no respeto las normas, no respeto al deporte que me gusta. Con lo cual, en un campo de rugby nadie habla con el árbitro, nadie discute Eso sé. se ve claro. Entonces, ¿por qué? Sí, es un deporte de contacto, evidentemente. Lo que se ve desde el exterior es que hay mucho contacto, pero hay muy pocas lesiones. Por eso, para los contactos que hay, Para las lesiones que hay en otros deportes. por eso iba a decir, porque además cuando yo estaba comentando, bueno, exagerando un poco, Sí, sí. cuando se forma esa montaña de jugadores y el que se queda debajo, cuando van saliendo todos y se queda debajo y no le ha pasado nada, y ha tenido como dos equipos encima de él, eso denota que no hay mala idea a la hora de... Hay mucho caos exterior, pero hay mucha técnica dentro del Técnica, campo. y saber O sea, hay que saber, porque eso se aprende, por eso es importante coger los niños desde pequeños. Yo tengo en la escuela este año dos niños, el club tiene dos niños de 4 años. ¿Ellos están aprendiendo rugby? No, están aprendiendo a jugar con un balón en las manos, a percutir con un saco y a reírse, y todos nos reímos porque son muy graciosos verlos y estar allí con ellos. Entonces, es algo, como decía Jorge antes, esto era un deporte eminentemente universitario. Yo empecé a jugar al rugby porque mi padre lo veía por la tele en la 2 y me decía, oye, ese deporte a ti te vendría bien. Yo navegaba en aquella época y yo empecé en la universidad. Mis hijos, afortunadamente, tampoco son primogénitos del rugby, o sea, no han empezado en el rugby, hacían deportes anteriormente, uno hacía frontón y el otro hacía baloncesto, y han acabado los dos en el rugby. Pero empezaron antes que yo, o sea, ya empezaron, si yo empecé con 20 años, ellos han empezado con 17, con lo cual ya me han ganado 3 años. Claro, son 3 años de técnica. Claro. Lo importante no es el nivel, porque, hombre, si después esto te gusta y pegas el salto a la península y entras en una estructura más grande y tienes más partidos y pues ahí te vas desarrollando como jugador. Claro. Ya tienes Que otros más- niveles, otro pero nivel. aquí lo que se trata es de formar personas y lo que hay que coger a los niños pequeños y jugar con ellos y que se familiaricen. Es un deporte muy bonito, desde Sí, luego. eso está claro. Y además, sobre todo, Jorge, porque ese balón tan irregular, si uno lo compara con los otros, enseguida el niño se enamora de ese balón, ¿no? Es como, incluso su forma está hecha a propósito. Sí, bueno, ¿no? el balón tiene su Tiene su aquel. gracia, O sea, si tú, y él también lo sabe, si tú tienes el balón, te lo han metido por detrás, va por detrás tuya, te tienes que dar la vuelta, intentar cogerlo, empiezas a hacer así, tú diciendo, joder, no es- cuando de aquí a que lo coja me van a meter un viaje, eso Claro. ya no es tan divertido. Pero es muy peculiar, eso no cabe duda. Y después él viene de la vela, yo vengo del judo.
Y siempre recuerdo, y una época, en la época, como tú dices, que podía ser monitor, pues yo... Yo fui monitor de vela. Y yo fui un año Y monitor no. de judo. Pues hacía cinturón negro y podía dar clases a los niños. Y yo, la conclusión que llegué con aquellos niños es que a los niños les encanta revolcarse. Sí. Y el contacto, y estar... Pues aquello yo, para meter aquella clase, que había tenido 50.000 profesores distintos, no tenían disciplina. Entonces aquella clase era un revoltijo de niños allí todo el rato entre ellos, y conseguir disciplinarlos me costó el año que estuve. Pero a los niños les gusta ese tipo de actividad, y el rugby se la da también. Entonces a los chiquillos les gusta el contacto, no a todos, ¿no? Pero además se hace lo que se llama rugby gradual, y ellos no empiezan a hacer placajes y leñazos desde el primer día, se les va haciendo poco a poco, pero ese tipo de actividad a los niños les gusta un montón y es muy ¿Y divertido. los colegios han sido receptivos cuando se ha intentado por parte de los clubes de entrar en los colegios? Sí y no, a ver, por lo menos ellos Los han hecho más públicos. trabajo. Yo ya a nivel de federación esa cuestión no la tenemos, digamos, porque la federación somos dos personas. Por mi parte está tengo en que parte decir que sí. de clubes. Claro, porque además muchos profesores de educación física están deseando ofrecer a los niños cosas nuevas. Claro. Al margen, no por nada, sino porque fútbol ya tienen todo, y hay todo el que quieran. Y baloncesto, pues también hay mucho. Entonces, los profesores también quieren, o me parece razonable, La diversidad ofrecer deportiva. novedades y que los chiquillos tengan despertar el interés porque en cosas que no conozcan. Entonces, son muy receptivos al rugby. Volvemos a lo de antes. Ya no es tan problemático como antes, pero como hace años, pero claro, sigue habiendo problemas con las instalaciones, ¿no? Todos los colegios tienen un campo de fútbol y tal, pero también tenemos modalidades sin contacto, modalidades para hacer en superficies más pequeñas. Hay opciones, y lo que pasa es que también, vuelvo a decir, es una labor de años que se está haciendo y hay que seguir y seguir y seguir, porque cuesta, claro que cuesta. Nosotros en ese aspecto hay muchas modalidades, como dice él, a los colegios. Nosotros, el primer proyecto que lancé como presidente del club fue presentar el rugby en los colegios. El esquema era muy sencillo. Ibas durante una semana en la clase de educación física, siempre en coordinación Sí, con los departamentos de educación física. Ibas al colegio, estabas una semana, las horas de educación física, y entonces los grupos que pasaban por ahí, monitores del club de rugby le daban la sesión. Y la idea básica, porque claro, educación física son 3 horas a la semana, me parece. En muchos grupos solo te caían 2. Entonces, la idea era, bueno, presentarle con unos juegos muy sencillos, enseñarles el balón, presentarles y acabar jugando lo que nosotros llamamos rugby flag o rugby touch, que es con una cinta. Entonces no hay contacto, simplemente es quitarle la cinta. Era como los juegos que hacíamos de niños, Claro. de el coger o aquello, sí, ¿no? sí, a la sí. acogida. Claro, La acogida. Es eso. Entonces, claro, es muy importante porque el rugby es mixto hasta los 16 años. Las chicas y los chicos juegan juntos. No hay un estereotipo, no tienes que ser especialmente habilidoso porque lo natural es coger las cosas con las manos, no con los pies. Claro. O sea, el llevar el balón en las manos tiene su complejidad y te tienen que enseñar a desarrollarlo totalmente, porque bueno, y después a medida que vas avanzando hay muchos aspectos, pero el origen, o sea, el primer punto, que es cogerlo con la mano y soltárselo a un compañero, solo sabemos hacer todo. Entonces, ese primer paso es muy sencillo. Y tuvimos mucha aceptación en los colegios. Nosotros llegamos a ir en el primer trimestre nada más, hasta Navidad, a 7 colegios, aquí dentro de la capital. Aparte hay otra cosa importante del rugby para mí, ¿no? Que admite todas las tipologías físicas. Sí. El alto, Aquí el rápido, el menos rápido, el fuerte, el un poquito más grueso, porque cada uno tiene su puesto y su papel, y todos caben. El Entonces, habilidoso. exacto, entonces... El rugby es similar, y perdona el símil, es como cuando uno llegaba al pueblo, yo que soy de un pueblo, digo, que llega a un pueblo y los juegos de verano, y veías la plaza llena de niños jugando al pilla-pilla, al coger o al escondite, y todos corriendo por y uno intentando escabullirse, ¿no? Eso es rugby, eso es rugby. La diferencia es que tiene un balón en las manos. Claro, y eso es lo que lo hace diferente. Claro. Vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando con José Pereira y con Jorge Rodríguez
Vamos a hablar ahora en el último tiempo de ese proyecto que tiene el Club de Rugby Las Palmas, el proyecto de integración, incluso el inclusivo, porque han estado trabajando con esos dos proyectos, pero después de esta pausa. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Bien, llegamos a la parte final de este canal deportivo. Como decíamos, vamos a hablar de ese proyecto que está inmerso en el Club de Rugby Las Palmas, el proyecto de integración y el proyecto inclusivo. El proyecto de integración, que es el último que ha tomado como camino el Club de Rugby Las Palmas. El proyecto de integración surge casualmente en verano, porque cuando acabamos la temporada pasada, pues los chicos nuestros se iban a la playa de las Alcarabaneras a jugar entre ellos. Y entonces empezaron a venir, y con un monitor que también trabaja en un hogar en Telde, empezaron a venir unos niños de los hogares de acogida. Y nosotros, el rugby es una casa abierta, o sea, cabe todo el mundo y nunca se le dice que no a nadie, ni a un niño, y mucho menos. Y entonces, bueno, pues llegó un momento que dijimos, oye, pues, ¿por qué no vamos a hablar con los coordinadores de los hogares estos? Y fuimos, y ahí surgió la idea. Y la idea ha concluido en que le hemos dado forma en un proyecto, en un documento, y empezamos en el mes de octubre, porque claro, todo se ha ralentizado con la situación actual que tenemos de pandemia, pero en octubre hay una instalación en Bandama, Jardín de Oriente se llama el hogar, que tiene un campo dentro de la instalación. Entonces lo que nos pidieron, como ellos están en su burbuja, y nosotros, bueno, pues somos los que tenemos que tener cuidado con las medidas COVID y tal, de no llevar pues contagio allí, pero ellos están en su burbuja, conviven, están juntos, entonces es más fácil que hacerlo en el exterior. Empezamos a ir en el mes de octubre y hemos estado yendo todo el mes de octubre hasta ahora, hasta mediados de noviembre más o menos. Y hemos tenido una aceptación buena y los chicos pues se lo han pasado bien, la verdad, y es un proyecto ilusionante. Porque además con vistas, Pipo, a extenderse, me imagino. Sí, yo animo de hecho a los clubes en Tenerife, hay un chico aquí en el sur que acaba de constituir el Club de Rugby Más Palomas, que también trabaja con ellos. Y vamos a ver, es de integración total, porque son chicos menores. Primero, no hablan el idioma, favorecemos que hablen el idioma
cuando Claro, estás en van con contacto. nosotros y con nuestros chicos. Eh, Interactúan con los chicos en la categoría nuestra de sub-18, esa es la idea. El proyecto final es muy ambicioso, quizás es demasiado ambicioso. Aquí está Jorge como federación, que yo lo comenté con él en el momento de lanzarlo. La primera fase es ir a los hogares y darle esa actividad a los chicos y trabajar la integración. Si tiene aceptación y vemos que podemos sacar un grupo de 25 o 30 chicos, el objetivo final es inscribirlos en la Liga Canaria de Como la club, categoría sub-18 como un club. como un club y como un equipo. Eso es lo que estamos hablando todavía. Si es mejor estructurarlo mezclados con O los como un nuestros filial, claro. o. Sí, bueno, No, no, o O un sea, filial club del podemos club. rescatar club. Aquí hay clubes. tenemos Hay club clubes, para sí. rescatar. Hay nombres, ¿no? Sí, hay nombres y clubes constituidos en el registro que podemos rescatar y hacerlos ellos como club propio. Pero sí creemos que sería muy bonito que haya sobre todo para nuestros chicos, que vean que hay chicos que vienen de fuera, que tienen otra situación y que el rugby es capaz de unirlos todos. Nosotros hemos llegado a hacer con ellos, con un grupo, con los primeros que tuvimos, un contacto. Hay una historia muy bonita en la Federación, en la Selección Nacional Española, de la Selección Nacional de Rugby, que es un tití, un pilier de la primera línea de delanteros, es camerunés de origen y él pues salió de su país y hizo todo el periplo de inmigración y acabó en España como inmigrante. Acabó jugando al rugby, acabó fichado por un equipo nacional de primera categoría, División de Honor, el Alcobendas, y hoy por hoy está en Francia jugando Está jugando en Francia, en Francia como profesional. como profesional. Hemos hecho, Titi ha hecho una videoconferencia con chicos de estos, de los nuestros de aquí, y les ha contado su historia y les ha dicho que su historia es la misma que la de ellos y que bueno, que el rugby, si quieren crecer por ahí y tal, que aparte hay muchas cosas buenas, pues tiene un camino de futuro y que ellos pueden, igual que él, pueden seguirlo. Ese ha puesto como ejemplo. Es un chico que se brinda. En la península hay varios clubes, hay 2 o 3 clubes que trabajan este tema también. Y la verdad que hemos tenido muchas facilidades, hay mucha gente que está detrás interesada, saben ¿Y que el apoyo saben que económico estamos se lo han aquí. dado al club o no se lo han dado? Apoyo económico. Nosotros este proyecto lo presentamos a la Caixa, Obra Social, y la Caixa nos ha aprobado el proyecto, nos dice que nos lo apoyaría. Claro, ahora mismo lo tenemos en el aire todo, no en el aire de cómo ejecutarlo, sino estamos esperando que podamos hacer actividad, porque ahora mismo con la situación que tenemos no podemos desarrollarlo, con lo cual probablemente ahora en enero lo volvamos a presentar a la Caixa. Yo la esperanza que tengo es que si nos lo concedieron para el 2020, para que lo presentamos en verano. Ya te digo, todo esto se desarrolló del verano ahora, con lo cual si para el último trimestre del 2020 nos lo concedieron, esperemos que para el 2021 nos lo vuelvan a aprobar y podamos caminar con ellos y con apoyo. Porque claro, si queremos inscribir un equipo en la liga, hay una serie de gastos que hay que cubrir. Claro. O sea, esos chicos hay que ficharlos, Hay que sacar licencia. hay que ponerles un equipaje, hay que pagar un canon de inscripción en la liga, hay que viajar a Tenerife. Claro. Entonces, Bueno, porque ahora ya ahí- solamente ya solo hay equipos en Tenerife y Gran Canaria. No. Siguen estando los de Lanzarote y No, Lanzarote está trabajando con la escuela, pero no tiene No tiene equipo. ¿Y Fuerteventura? Sí. Y Fuerteventura, lo que pasa es que no sabemos porque todavía la actividad ha Está ahí estado parada y no se suspendida. sabe lo que puede Pero salir. Fuerteventura puede que salga. Sí. Y después lo que sí también Tenerife, lo que están saliendo es más clubes, más ahora el de Maspalomas, que ha sido una noticia de hoy o de ayer. de hoy, ¿no? sí. Hoy. Hoy. sí, entonces- que ya tiene jugadores y todo. Está trabajando, él está trabajando, que el Lucho para nosotros,
es jugador del Club de Rugby Las Palmas. O sea, que yo hoy le dije, Lucho, vamos, lo que necesites. Yo encantado claro. de que haya otro club en Gran Canaria y tal. Entonces, la idea Sí, porque ahora mismo solamente está el Club de Rugby Las Palmas, ¿no? es que ejerce, sí. Que ejerce, sí, porque bueno, hay algunos que están, pero no Exacto, están parados, ¿no? Pero a Lucho lo que le hemos dicho es, Lucho, yo creo que lo interesante es trabajar la base. O sea, Claro, no te preocupes de sacar un equipo senior, sino preocúpate de trabajar con los niños del sub-12, sub-14 Claro. y Sí, la poder... casa por el tejado ya lo hemos empezado muchas Claro, veces. ya eso nosotros... Claro, porque además tiene que buscarse Claro, no hay... la cantera sale de la base. Claro, por eso pequeña, digo ¿no? yo lo que es. Por ejemplo, en el Médano hay un equipo que deben llevar, ¿cuánto pueden llevar? 10 años trabajando. Además, encomiable. Y solo trabaja con niños. Y no llega a tener un equipo senior porque todavía no ha llegado el momento. Y está sacando niños y se le van y sigue. Y el trabajo es ese, y lleva 10 años. Y es así de lento, pero es que es así. Tú no puedes. Esto no es como las setas que salen. Es eso, que cuando llegas a los 18, a los 17, esos niños del Médano, de Granadilla, del pueblo, se van a estudiar a La Laguna. Claro. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿En dónde van a jugar? Pues van a La Laguna. Algunos, Claro. otros Y al lo final, dejan. Otros se van a la península, otros ya no siguen, porque bueno, es una época difícil también, ¿no? Que hay que engancharlos muy bien. Muy bien. Se nos ha acabado el programa. Podríamos estar hablando mucho, tanto con José Pereira como con Jorge Rodríguez. Y además, como me decía por fuera del micrófono, como lo pongan a hablar de rugby, algo de otra cosa no, pero de rugby hay que pararlo porque además se le nota que con todos los años que lleva como jugador, ahora como presidente, y bueno, implicado en el rugby, que yo creo que llevas toda tu vida, ¿no? Pues yo ya digo, a mí me cogió en la universidad, pero sí le Con tengo 20 que años, ¿no? O sea, sí, le tengo que agradecer, sí, llevo 30 años en esto ya. Le tengo que agradecer mucho yo no soy de esta isla, no soy natural de aquí, pero a mi familia, yo tengo una familia en Gran Canaria, o sea, me considero canarión, o sea, sí, claro. sí, aquí yo no tengo ningún problema. te adoptaron en su momento y sí, aquí está. además a mí me abrieron las puertas y siempre ha sido generosidad. Y es lo que aprendí, lo que me transmitieron, lo que yo trato de transmitir a los que vienen detrás. O sea, el rugby es eso. Está claro. Y además, eso del tercer tiempo de verdad que merece la pena, porque ver, además, sobre todo cuando ves ese enfrentamiento entre los dos equipos, y bueno, ves que ahí la gente quiere ganar, ahí no se regala nada, pero después cuando termina, aquí no ha pasado nada. Y además lo del árbitro, es verdad que normalmente no se le discute al árbitro y se le va a intentar darle una torta ni nada de esto, como en otros deportes si lo ves. Y después cuando llega el tercer tiempo, pues no ha pasado nada, están amigos. Y esos valores, que como decía Pipo, son a nivel mundial, esto no es que sea aquí en Gran Canaria, sino en todo el mundo. Eso yo creo que son valores que hay que resaltar y que sobre todo para los niños, bueno, pues crean personas, este deporte crea personas y como económicamente no los va a sacar de pobres a ninguno, con lo cual esto es un deporte porque te gusta y porque todavía en este deporte y en la gran mayoría de gente que practica este deporte existe el espíritu deportivo, que en la mayoría de los deportes se ha perdido y que antiguamente existían todos ellos. Y yo creo que eso es importante. Se nos ha acabado el tiempo. A José Pereira, presidente del equipo legendario del Real, iba a decir Real le podía poner ya, por los años que lleva, del Club de Rugby Las Palmas. Gracias por estar aquí. Habrá más ocasiones de hablar de este club y sobre todo de la labor que hacía, que hace y que seguirá haciendo. Muchas gracias y yo espero poder contar noticias de que crecemos y de que los niños juegan a rugby. Claro, y si algún día está... Y las niñas, que es muy importante, que el rugby no es solo de niños, es de niñas también. Y creo que el que lo prueba no lo abandona. No lo abandona. Y además, si algún día lo vemos en División de Honor al Club de Rugby Las Palmas, pues encantado. Bueno, eso ya... sería... Hombre, yo lo lanzo y nunca se sabe. Yo encantado de sentarme en una grada y disfrutar ese momento. Estaremos todos ahí, incluso las cámaras del canal deportivo. Y si no es del Club de Rugby, también iré a disfrutarlo. A disfrutarlo. O sea, pues Jorge Rodríguez, presidente de la Federación Canaria de Rugby, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Desearle lo mejor a este deporte que lo ha estado demostrando y que sigue ahí a pesar de esta pandemia,
que nos tiene a todos locos, pero bueno, que el deporte va a seguir ahí y que cada vez va a tener más adeptos y más practicantes, que es lo que importa. Muchas gracias. Gracias. Bien, con las palabras de José Pereira y de Jorge Rodríguez, hemos hablado de rugby esta noche, hemos hablado de un deporte que merece la pena que los niños lo prueben. Como decía, el que lo prueba ya no lo deja. Pues a los señores padres, pues que haga una prueba, que el niño lo pruebe y si le gusta, pues que lo pueda practicar. Gracias por estar ahí, como no, les espero la semana que viene, como siempre, aquí en Canal Deportivo. Hasta siempre.